Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Montoro, usted terminaba ayer su primera intervención de presentación de los presupuestos con una cita de Keynes. Yo hoy voy a empezar con otra cita, con la cita de Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, que plantea una reflexión, yo creo, importante, que es la reflexión que va a estar encima de la mesa en los próximos años en el ámbito mundial, pero sobre todo en el ámbito occidental, llamado occidental o de la Unión Europea, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y ahí Thomas Piketty lo que subraya es que hay que olvidarse de que los mecanismos habituales van a llevar adelante ese objetivo de conseguir una menor desigualdad, ¿no? Y dice textualmente, hay que olvidarse de todo determinismo económico a la hora de abordar la desigualdad. La historia de la repartición de la riqueza es siempre una historia profundamente política y no se puede reducir a los mecanismos puramente económicos. La realidad de las desigualdades, observada en los países desarrollados, son fruto de las decisiones políticas en materia fiscal y financiera. Y traigo a colación esta cita porque usted en toda su intervención ha estado huyendo de esta cuestión. Usted ayer planteaba a todos los grupos, ¿no? Decía, díganos si hay crecimiento o no hay crecimiento. Pues efectivamente hay crecimiento, yo se lo reconozco. Pero la preocupación para Amaiur es cómo se reparte ese crecimiento. Y ahí es donde viene nuestra principal pega a estos presupuestos y a toda la política presupuestaria del Partido Popular en estos 3 últimos años. Porque si analizamos lo que ha pasado, vemos que los presupuestos anteriores han contribuido a incrementar la desigualdad en el seno de la sociedad del Estado español, de cada una de sus naciones. Eso es una realidad y los datos así lo confirman, ¿no? Lo hemos planteado en todos los debates, ¿no? Pero habría que decir con total claridad que en el informe sobre la riqueza mundial elaborado por Credit Suisse, por ejemplo, se señala que el número de millonarios, personas con un patrimonio de al menos $1 millón, crece en el Estado español el doble de rápido que en el mundo, alcanzando entre mediados del año 2013 y la primera mitad del año 2014 un fuerte incremento del 24%, llegando a la cifra de 465.000 personas. Pero en paralelo tenemos el informe FOESA del 2014 sobre precariedad y cohesión social. Y en él podemos leer que las personas que no padecen ningún problema de exclusión social se han convertido en una estricta minoría en el Estado español y que la fractura social entre aquellos que se encuentran en la franja de integración y los que se encuentran en la situación de exclusión se ha ampliado de forma muy importante. También se señala en ese informe que las remuneraciones de los asalariados sobre el Producto Interior Bruto, que permanecía estable con leves fluctuaciones inferiores a un punto desde hace décadas, desde el año 2010 han cedido más de 2,5 puntos a las rentas de la propiedad y las rentas mixtas. Es decir, se ha incrementado de forma importante la desigualdad a partir del año 2010. Simultáneamente, se han producido una agudización de las diferencias de renta entre los hogares del Estado español hasta convertirse en uno de los Estados de la Unión Europea donde la renta se reparte de forma más inequitativa, de forma que tan solo Bulgaria y Letonia presentan indicadores de desigualdad más altos. Un indicador gráfico de este incremento es la desigualdad es que la relación entre la renta que acumula el 20% más rico de la población y la del 20% más pobre ha crecido más del 30% en los últimos años. Y si tomamos los datos de la encuesta de condiciones de vida, vemos que mientras el grupo de renta baja ha pasado de concentrar el 32% al 40% de la población, el grupo de renta media pasa del 60% al 52%, va disminuyendo, y sin embargo el más rico ha sufrido pocas modificaciones en su peso. Ha pasado escasamente del 9 al 8%. Y en la misma línea, los datos del Eurostat muestran que la tasa de pobreza en el Estado español está en el 28,2%. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 19,4% y el riesgo de pobreza de los menores de 18 años alcanza el 29,9%. Y este es el resultado de la política presupuestaria de la que hace gala el proyecto de presupuestos que nos han presentado para el próximo año 2015 y que, por tanto, va a seguir en la misma línea de profundizar en la desigualdad, a la vez que se sigue debilitando poco a poco el sistema de protección social, recortando derechos sociales y siendo ineficaz a la hora de dar respuesta a los grandes problemas estructurales del Estado español.
Y mire usted, yo quiero precisamente analizar la cuestión de los grandes problemas estructurales del Estado español, ¿no? Porque creo que ahí es donde está, en lenguaje coloquial, la madre del cordero. Y ahí es donde está también el principal problema también de estos presupuestos. Y mire usted, el principal problema estructural que tiene el Estado español es su estructura de ingreso y de gasto. Y los datos últimos de hoy mismo, ¿no?, del último informe de la Unión Europea, son muy claros, ¿no?, cuando establecen unas diferencias importantes entre la media de gasto público del Estado español y de la eurozona, ¿no? Y mire usted, en el gasto público el Estado español está 5,1 puntos por debajo de la media de la eurozona. Sin embargo, en ingresos públicos está 9 puntos por debajo de la eurozona. Y ahí es donde está la cuestión. Y ahí está el principal problema de estos presupuestos. Es un problema estructural que no se acaba de atajar, porque al final el problema del fraude fiscal sigue estando encima de la mesa. Y hay datos que son espeluznantes. Y usted lo mismo nos lo dijo hace poco en comisión, ¿no? Y bueno, yo ahí también le alabo el esfuerzo que se ha hecho de pasar del 3% al 9% en el tipo efectivo que pagan las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Y es un avance pasar del 3 al 9%. Pero si lo comparamos con lo que paga un mileurista en su declaración de la renta, que está alrededor del 12%, pues eso resulta una injusticia verdaderamente escandalosa. Y creo que ese es el elemento por el que hay que abordar, es decir, abordar el incremento de ingresos. Y esa es una cuestión fundamental, porque hay también en los datos de la Unión Europea, como usted muy bien sabe y hemos comentado en muchas ocasiones, pues también son escandalosamente espeluznantes, ¿no? Es decir, que estemos en la cola en la recaudación de IVA sobre el Producto Interior Bruto, que estemos también en la cola en el impuesto a sociedades, también por ese mismo concepto, pues realmente no tiene ningún sentido. Pero mire, ustedes también hablan de estos presupuestos que son los de la competitividad y tampoco abordan la cuestión de la competitividad, porque los principales problemas de la competitividad del Estado español no están en los costes laborales salariales, están en los costes laborales no salariales, ahí hay una diferencia con respecto a la media europea, pero están sobre todo en otros elementos, como es, por ejemplo, el precio de la energía, como es, por ejemplo, en las dificultades de acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas que siguen estando vigentes, a pesar de que teóricamente tendría que haber mayor disponibilidad. Pero esa disponibilidad, gracias a la acción del Banco Central Europeo, no está llegando a la economía real. Y estos presupuestos no avanzan en esa línea, porque estos presupuestos al final están más pendientes de los grandes grupos empresariales, de los grandes grupos financieros, en vez de la economía real de este país. Y mira, hay un ejemplo que yo creo que es muy significativo y que la gente de la calle, cuando lo ve, no lo entiende y al mismo tiempo lo entiende demasiado, ¿no? Cuando el presidente del Gobierno recibe, por ejemplo, a los grandes sectores económicos, ¿no?, y habitualmente recibe a las grandes empresas, esas grandes empresas que han tenido una implicación muy directa en la burbuja inmobiliaria, en todo el origen de la crisis, en todo el problema financiero. Cuando va con esas grandes empresas, las grandes empresas eléctricas, las grandes empresas bancarias, las grandes empresas constructoras, a Estados Unidos acompañada de esas empresas, al final la ciudadanía lo que ve es que el Gobierno está más pendiente de esos intereses que del precio de la luz, que sube escandalosamente sin saber por qué muy bien. Y ahí está en la Comisión Nacional de Control de la Competencia, precisamente investigando, porque es algo que clama al cielo. No entienden tampoco, por ejemplo, que el precio del gasóleo o de la gasolina, de los productos petrolíferos, pues no descienda, a pesar de que ha descendido un 18% en el último año el precio del crudo, y sin embargo eso nunca repercute a la ciudadanía, repercute a los grandes beneficios de esas grandes empresas. Y ahí es donde está la cuestión. Y eso es lo que vemos que este Gobierno, y con estos presupuestos, no aborda ese elemento de meter en cintura a los grandes grupos económicos y financieros y tener una mayor proximidad, una mayor agilidad a la hora de responder a las necesidades y urgencias de la mayoría de la población, para abordar todos esos problemas de desigualdad que le decía al comienzo de mi intervención, ¿no? Porque al final, en el debate clásico en la economía, ¿no?, entre mantequilla y cañones, ¿no?, que era el debate que se hacía antiguamente y que ahora podríamos decir entre cemento y gasto social, este Gobierno al final está inclinándose siempre por el cemento, más que por el gasto social.
Y se lo digo de una forma muy clara, desde el gasto social, efectivamente, usted decía ayer que se ha incrementado con respecto al año anterior, efectivamente, pero habría que ver toda la serie de años lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es que siguen apostando por un gasto en cemento que es muchas veces improductivo e irracional. El propio presidente Adif decía hace muy pocos días que es de locos la red de alta velocidad que se está montando en el Estado español. Y usted mismo también ayer citaba, y creo que esta mañana también, que tenemos una de las infraestructuras más potentes. Efectivamente, es uno de los estados de la Unión Europea que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad, ¿no? Pero muchos de ellos innecesarios, muchos de ellos superfluos. Hay una irracionalidad en ese planteamiento. Y precisamente en esos tiempos de crisis habría que haber planteado ese criterio, es decir, más cemento o más gasto social. Y ustedes han seguido apostando por más cemento. Y finalmente quiero decirle también que estos presupuestos siguen dando la espalda a la realidad de Euskal Herria, ¿no? Y no solo por el tema de más o menos inversiones, que al final no dejan de ser un poco marginales, ¿no?, en vista de las competencias que tenemos, y después, además, donde se tienen que hacer, bueno, se está produciendo otro debate, es decir, que ustedes no atienden con prontitud los gastos que está adelantando el Gobierno vasco, por ejemplo, el tema de la red de alta velocidad, ¿no?, que nosotros cuestionamos ese adelantamiento también por parte del Gobierno vasco, porque al final está retirando fondos de sus propias competencias, es decir, en gasto social, para dedicarlo a algo que no es competencia suya y que además no llega el reintegro luego con la urgencia y la normalidad que debía llegar, ¿no? Por eso nosotros seguimos reivindicando la necesidad de tener en nuestra mano todos los instrumentos de soberanía para gobernarlos, precisamente para tener presupuestos que sean eficaces para abordar la cuestión fundamental en este siglo, que es la de la desigualdad. Es decir, conseguir que la ciudadanía tenga una relación mucho más justa, que haya menor diferencia entre los más ricos y los más pobres y que al final los presupuestos sean un fiel instrumento, como dice Thomas Piketty, para avanzar en esa reducción de las desigualdades, para conseguir una sociedad más cohesionada, más justa y más libre. Muchas gracias. Gracias, señor.